Bienvenidos todos una vez más. Hágase el hábito de las 5 semanas. El hábito de las 5 semanas consiste que si usted hace algo de forma repetitiva 5 semanas, usted creó un hábito. Y para perderlo se necesitan 2 semanas. Por ejemplo, si usted lee la Biblia 2 veces por semana, pongamos algo, durante 5 semanas usted ya creó un hábito. Usted ya lo creó. Si usted se congrega, por ejemplo, 2 veces en la semana durante 5 semanas, usted ya creó un hábito. Pero ese hábito de las 5 semanas usted lo puede perder en 2 semanas. Dejó de hacerlo 2 semanas, ya perdió ese hábito. Así que yo le invito para que se haga el hábito en 5 semanas de congregarse, de leer la Escritura, de buscar del Señor, de servir. Y eso trae sin duda alguna beneficio a nuestra vida. Bien, tenga la gentileza esta mañana de buscar conmigo ahí en la Escritura la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Primera carta del apóstol Pedro a la iglesia en el capítulo número 1. Ahí sentadito, no se vaya a poner en pie. Capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. El tema para esta mañana es el precio de nuestra redención. El precio de nuestra redención. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. ¿Lo tiene? Bien. Levante la mano el que no puede leer. Va, entonces, todos podemos leer. Vamos a leer juntos esos 2 versículos de la Escritura. Y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, gracias damos hoy por tu palabra, por la vida de cada uno de nosotros, por la conciencia plena que hoy tenemos de saber lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Es por ello que hoy suplicamos que sea su Espíritu Santo que nos ayude, Señor, para poder ser transformados y renovados aún más a esta forma preciosa, Señor, de vida, como lo es la vida en Cristo. Que su palabra, Señor, encuentre cabida en nuestro corazón. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien. El ser humano, nosotros hemos llegado. Siéntese, hermano Alonso. Descanse. El ser humano, hermano, hemos llegado a ponerle precio a las cosas. En nuestro país casi no sucede, pero sí es una forma práctica de esto que le voy a explicar. Hay lugares donde se hacen subastas de X cosa, ¿verdad? Vehículos, artículos, pues que tienen ya una edad o un tiempo antiguo, y le ponen un precio a ese X artículo. Y sobre ese precio, los que están ahí interesados en ese artículo, puede ser el cuadro de una pintura, por ejemplo. Dice, mire, tiene un costo de $150,000, por ejemplo. Dice alguien que está ahí presente, yo ofrezco 160. Y dice el que está ahí, ¿verdad? Modelando, ¿quién da más? ¿Quién da más? Hasta que llegan a un punto en el que no comamos, hermanos, aquí en el culto, hermanos, por favor. Hasta que se llega a un punto en el cual hay un límite o un precio en el que
Ya no hay nadie más que puede otorgar ese precio, ¿verdad? Le ponemos precio. Por ejemplo, la vivienda en nuestro país, hermano, hoy está en un precio elevado, elevado. Pero no vamos a hablar de ese punto, hablamos del precio que el ser humano le pone a las cosas. Y hemos sido tan tremendos, humanamente hablando, que hemos llegado a ponerle precio a las personas. Me refiero a la práctica de vender personas como esclavos, que es una práctica muy antigua. Ya en Génesis capítulo 12, y ahí voy entrando en el contexto, en Génesis capítulo 12 encontramos que Abraham ya tenía siervos y esclavos en su casa. Fíjese bien. Somos aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo. No sé si estoy mal con el dato, creo que por ahí estamos. Y de esos 8.000 millones, 50 millones en el año 2021, no digamos hoy en el 2026, 50 millones de personas en el mundo habían experimentado la esclavitud moderna que se llama trata de personas. Venden niños, venden niñas para que se casen con hombres en extremo adultos, mujeres y jovencitos varones obligados a la prostitución, una esclavitud moderna, vendidos a la prostitución. Veía en las redes sociales, específicamente en TikTok, que se ve de todo, una mujer que valientemente aquí en el país ha dicho hace poco: yo permanecí 10 años en la prostitución aquí, en un sector de aquí de San Salvador. No voy a decir a dónde porque más de algunos se puede alegrar, vea. Obligada, estaba amenazada y tenía que dar a diario cierta cantidad de dinero a esa persona que me tenía prácticamente ahí presa en ese lugar. Y me tenían tan controlada, dice esta persona, que sabían dónde vivía, cómo ubicarme, rastreaban mi teléfono de tal forma que si yo quería movilizarme, pues ellos sabían a dónde encontrarme. Hasta ahí llegamos los seres humanos. En Génesis capítulo 37, vamos a Génesis capítulo 37, este es el contexto. Génesis capítulo 37, encontramos en la Biblia el primer caso relatado. No dije que era el primero que había sucedido. El primer relato de un joven al cual sus hermanos vendieron. Lo vendieron. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 27. Venid. Hablamos de José, ¿verdad? Usted conoce la historia. Y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Vale. Pero ahí siempre en el capítulo 37, en el versículo 28, dice así: cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Capítulo 39 de Génesis, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En la Biblia, le dije, antes de este relato, encontramos que ya Abraham tenía siervos y esclavos en su casa.
Pero Génesis capítulo 37 y capítulo 39 nos describen el primer relato de una persona que fue vendida aún en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. Investigando un poquito acerca de la cantidad o el precio que dieron a cambio de José, dice que un ciclo de plata, en este caso, 20 piezas de plata, hacían aproximadamente una libra de plata, así en físico, una libra de plata en físico, una libra de plata. Eso costaba una persona en ese momento, una libra de plata. Y fue doblemente vendido. Vendido a los ismaelitas y vendido a Potifar allá en Egipto. En contra de su voluntad. Por eso le dije, la esclavitud moderna tiene todavía como práctica el hecho de vender personas como esclavos. Y el esclavo, en el contexto bíblico histórico, no tenía derecho a absolutamente nada. Por eso Jesús en el Evangelio cita el ejemplo como tal y dice: ¿quién de ustedes, teniendo pues un siervo, un esclavo como tal, no le dice: anda, ve al campo, haz las labores y cuando venga y cuando regresa, sírveme la comida, prepárame la comida? Porque el esclavo estaba sujeto a eso. Usted compraba una persona, que era una práctica que se volvió hasta un punto, una práctica social. Usted podía disponer de él en cuanto usted quisiera. Usted le decía: llévame cargado 10 kilómetros. El esclavo tenía que llevarlo cargado, hermano. No podía disponer de nada. No podía disponer de nada. Entonces, vemos que esa práctica, hermano, es una práctica muy longeva. Y la pregunta es: ¿bajo qué circunstancias podía llegar una persona a ser esclavo? Y aquí quiero que veamos un par de aspectos. Número uno, podía llegar a ser esclavo por ser capturado en guerra o un prisionero de guerra. Podía ser convertido en esclavo. Deuteronomio capítulo 20. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 20. Este es el contexto. Este es el contexto del tema, el precio de nuestra redención. Deuteronomio capítulo 20, versículo del 10 al versículo 14. Hemos dicho hasta este momento que la compra de personas como una práctica social es muy antigua y que el primer caso registrado por la Biblia descrito lo encontramos, como ya lo leímos, en Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 39. Prométame que no se le va a olvidar. Prométame que no se le va a olvidar. Va. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 al versículo 14. Mire lo que dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Primera causalidad por la cual alguien podía llegar a ser esclavo: por ser un prisionero de guerra. Segunda causalidad: por pobreza o por endeudamiento. Vaya conmigo a Levítico capítulo 25. Retroceda un poquito a Levítico capítulo 25, versículo 39. Levítico capítulo 25, versículo 39.
hasta el 45. Mire lo que dice, ¿lo tenemos? Bien, le dije Levítico capítulo 25, versículos del 39 al 45. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él como con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podéis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos, nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener posesión. Vaya, hermano. Se podría comprar. Si alguien tenía una deuda con una persona y no tenía cómo pagarle, quedaba en una condición de servidumbre. Pero si era del pueblo mismo, de los suyos mismos, él tenía que ser tratado de una forma diferente, con misericordia. Con misericordia. Bueno, no me puedes pagar lo que me debes, pues te voy a poner ciertas responsabilidades, ciertos trabajos aquí en casa o conmigo, con los cuales me vas a retribuir lo que tú me debes. Pero una especie de servidumbre. Pero de los que estaban en derredor, que no eran del pueblo, de ellos sí podía comprar. Y los nacidos en casa de esos esclavos comprados, automáticamente se convertían en esclavos directos. Segunda causal. Tercera causal por la cual alguien podía llegar a ser esclavo. Éxodo capítulo 22. Retroceda conmigo a Éxodo capítulo 22, versículo 1 al versículo 3. Este es el contexto para poder entender el versículo 18 y 19 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, que leímos como texto base. Éxodo capítulo 22, versículo 1 al versículo número 3. Éxodo capítulo 22, versículo 1 al versículo número 3. ¿Lo tiene? Leámoslo juntos entonces. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Vaya. O sea que si lo encontraban robando y lo hirieren y esta persona muriera o hubiese muerto, pues aquello no tendría culpa alguna, aquella persona. Pero si lo encontraran robando y aquel hubiera vendido aquellas cosas y no tuviera cómo pagar, él tendría que ser vendido como esclavo para poder restituir lo que él había robado. Hace poco salió una noticia en uno de los medios que una cierta persona que tenía un taller, asumo yo, de mecánica o enderezado de pintura, le llevaron un vehículo para que lo arreglara y luego de arreglarlo pues lo pudiese vender. La persona literalmente reparó el vehículo, lo vendió, pero nunca entregó el dinero. Ese es el caso aquí. Claro, nosotros no podemos ir donde el mecánico y venderlo, ¿verdad?
pero sí tiene que restituir. Pero el punto aquí era que si no tuviera cómo pagar, él tenía que ser vendido para que esa deuda pudiese ser pagada. El esclavo tenía un precio, el deudor tenía una deuda, el prisionero necesitaba ser libertado y habían otros que estaban en calidad de propiedad, como el nacido en esclavitud, y ese necesitaba ser redimido. Voy a recopilar el contexto para entender Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dijimos, la compra de personas como una práctica social es tan longeva que en Génesis capítulo 12 ya encontramos que el padre de la fe llamado Abraham, que venía de prácticas no cristianas, no espirituales, ya tenía esclavos y siervos en casa. 1. La práctica de compra o esclavitud de personas a nivel social se encuentra por primera vez registrada en Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 39 en la vida de José, hijo del patriarca Jacob. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Hemos mencionado que las causales de la esclavitud en el contexto bíblico antiguo eran por endeudamiento o por pobreza, por ser capturado en guerra y por haber robado algo y no tener cómo retribuir aquello. Esas eran las causales. Ahora vamos nosotros a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos allá, el texto inicial. Espero que al leerlo usted pueda recordar lo que recién acabamos de mencionar como contexto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Y no hablamos de nuestros padres literalmente, aunque es parte de ello. Hablamos de nuestros antepasados, dentro de los cuales está el primer hombre llamado Adán. ¿Qué recibimos de él? Que nacimos siendo esclavos. Eso recibimos. Aún sin nosotros quererlo, porque los hijos de los esclavos que nacían en la casa de su dueño, nacían siendo esclavos. Nosotros nacimos siendo esclavos por herencia de nuestros antepasados y de nuestros padres. Todos nacimos siendo esclavos. Y no solo eso, dice el versículo 18, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata. El precio a pagar por José, en el caso de Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 39, fue plata. Piezas de plata que no se elevaba a más de 1 libra de plata. Eso se pagaba por un esclavo. Pero usted y yo, que nacimos siendo esclavos, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea a Jesús. Entonces, el esclavo tenía un precio. Nosotros nacimos siendo esclavos. Teníamos un precio. Y aparece Jesús. Y allá en el Evangelio de Juan, cuando él declara, porque es el único evangelio donde aparece esta frase, consumado es. Consumado es. Si gusta lo buscamos. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Si mal no recuerdo. Evangelio de Juan. Capítulo 19. Ahí está. Capítulo 19. Evangelio de Juan.
capítulo 19, es el único evangelio donde aparece esta frase, consumado es. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Justo en ese momento que él exclama en la cruz del Calvario, consumado es, la deuda del deudor, el precio del esclavo, el rescate del prisionero se hace efectivo. Justo ahí, en ese momento, consumado es. Y no con cosas corruptibles, dice el apóstol Pedro. Él no pagó plata, él no pagó oro, él no llevó madera a cambio, él no llevó animales a cambio, él entregó algo que no tiene precio, humanamente hablando ni terrenalmente hablando. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, para que podamos entender aún más la primera carta de Pedro capítulo 1, vea conmigo Romanos capítulo 7. Vaya un poquito más adelante de Juan a Romanos capítulo número 7, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a qué dice? Al pecado. Vaya, hermanos. Fuimos vendidos al pecado. Desde antes de nosotros nacer. Aún sin saberlo, nos encontramos siendo deudores, siendo prisioneros, nos encontramos siendo esclavos y siendo propiedad de alguien que lo único que hizo en nuestra vida fue robarnos, hurtarnos lo mejor, dividir nuestra vida y matar nuestra parte espiritual. Pero Dios vino en rescate de muchos, dice la palabra. Vino en rescate de nosotros. Y la única forma que podíamos ser libres, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, era conociendo la verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Y seréis verdaderamente libres. ¿Sí ha entendido usted el contexto de la primera carta de Pedro, hermanos? Para que nunca se nos vuelva a olvidar que el precio que se pagó por nosotros, hermano, es un precio, hermano, precioso, altamente carísimo, sin un valor humano, porque le dije al principio, los seres humanos le ponemos valor a todas las cosas. Póngale un valor a la sangre de Cristo, ¿es cierto? Que alguien lo pueda pagar alguna vez. Por eso la salvación es un regalo otorgado de parte de Dios. No por obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, aunque se refiere específicamente a las obras de la ley, pero metamos las obras humanas ahí para que nadie se gloríe. Porque si la salvación se pudiese comprar, hermano, y tuviese un precio subastado en el mercado, quizás solo podrían comprarlos aquellos que tuviesen una capacidad exorbitante materialmente hablando, hermanos. Exorbitante. ¿Cuánto podría costar la salvación, hermano? Si el rescate en aquel momento de una persona, usted dice una libra de plata, quizá hoy pudiéramos comprar una libra de plata, hermano, al costo que fuese, no sé cuánto cuesta. Si una cadena con un dije de plata le cuesta 25, 30 dólares, que no pesa no sé cuántos gramos, una libra de plata asumamos que cueste unos 350, 400 dólares. Usted va, hace un préstamo, hace un ahorro y usted podría pagar el precio por el rescate de una persona, contextualmente hablando, ¿verdad? Si lo pudiésemos poner en aquel momento. Pero la salvación, hermano, del ser humano va mucho más allá que eso, hermano.
Porque no solamente se trataba de pagar el precio, sino de ir en rescate de aquel que había sido esclavizado. Dice, yo soy familia de él, yo vengo a pagar el precio, la deuda que él tiene. Porque si alguien hurtaba algo y no tenía cómo pagarlo, tenía que pagar con su vida. Pero podía aparecer un familiar, un amigo, un conocido. Por eso la Escritura dice, y no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por otro. Y decía, yo vengo a pagar la deuda que él tiene. ¿Cuánto es lo que debe? Tanto debe aquí. Yo voy a pagar. Por eso Jesús, en la parábola del buen samaritano, como nosotros la conocemos, dice que aquel samaritano que hizo misericordia con aquel hombre que estaba muerto prácticamente a la vera del camino, lo llevó al mesón, lo encargó. Y cuando se retira este hombre, dice en la parábola, y todo cuanto puedas tú gastar más en él, ponlo a mi cuenta, que cuando yo regrese, te voy a pagar todo lo que tú hagas por este hombre. Es lo que Cristo ha hecho, hermanos. Cristo ya pagó un precio de una sola vez y para siempre, por el rescate nuestro, por la deuda que usted y yo teníamos, que no podíamos pagarle, hermano, ni con la vida entera. Por eso cobra sentido. Vamos otra vez a la primera carta de Pedro, para que podamos tener una mejor comprensión del texto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19, sino rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. Vaya, hermanos. Marcos 10:45, para ir finalizando, porque el tiempo ha avanzado. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Por eso el tema de hoy se llama el precio de la redención o de nuestra redención. Evangelio de Marcos, le dije, capítulo 10, versículo 45. ¿Ya lo encontró? Leamos entonces el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vaya, hermano. Ese es el precio pagado. No fue oro ni plata, ni piedras preciosas aún. Porque yo creo que hemos perdido aquella práctica, ¿verdad? Que hace un tiempo hubo en nuestro país, de que la persona se sentía bien, no digo superior, quizás sí, en su mente, quizás por andar algunas prendas de oro o tener posesiones como tales, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que eso era digno de experimentar temor, miedo. Usted no podía salir con una su cosita de oro porque ya era meritorio para que lo pudieran incluso hasta matar, quitarle la vida. Nosotros que no, bueno, como familia que estuvimos muchísimo tiempo en el mercado, veíamos cómo a las personas, a las mujeres en este caso, les arrebataban a la fuerza, les reventaban prácticamente su oreja por quitarle los aritos, vea, los anillos, hermano, a la fuerza, hermano. De pronto se volvió aquello, dije, no, mejor vamos a guardarlo o vamos a venderlo porque por esto no vamos a perder la vida. Imagínense, hermano, una cosa corruptible. Una cosa corruptible. Hoy en día, como repito, casi no se ve esa práctica, ¿verdad? Que veamos a alguien que ande queriendo ostentar o impresionar con alhajas y joyas de oro, que si las tiene, que bueno, disfrútelas, póngaselas. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pero uno se siente respaldado. De hecho, los países, el respaldo de ellos es el oro que tienen cada uno de los países, ¿verdad? Porque ese es el respaldo que tienen ellos. Usted tiene una joya, usted la vende, la empeña y usted obtiene dinero de inmediato. Pero ni aún así, hermano, ni aún así que vendiera hasta los puentes que a veces andamos llevando en nuestra boca, ni aún así, hermano,
vendiendo todo el oro, todas las cucharas de plata, ¿verdad? De las vajillas italianas que tenemos ahí. Ni aún así, hermano, ni aún así, ni aún así. Ni vendiendo la tableta de los teléfonos que traen oro, ni aún así, hermano, ni aún así. Ni quitándole los catalizadores a los vehículos que traen oro, partículas de oro también ahí. Ni aún así alcanzaríamos a comprar una salvación tan preciosa, hermano. Pero Cristo dice en su palabra: yo los rescaté, yo los redimí. Ustedes eran prisioneros, eran esclavos, deudores, y fuimos vendidos doblemente, como fue José, porque nuestro creador y nuestro hacedor es Dios. Y aún siendo Él el dueño de nuestra vida, tuvo que volver y venir a comprarnos. Como aquel ejemplo que le puse yo de aquel niño que en su infancia hizo un barquito de madera y un día jugando por la tarde en el río se le fue, la correntada se lo llevó, y cuando este niño, siendo ya un joven adulto, creció, llegó a la ciudad y vio aquel barquito en la vitrina de un establecimiento y dijo: ese es el barco que yo hice, que perdí hace tiempo. Y entró y le dice a la persona: ¿cuánto cuesta ese barco? Y le dio un precio X, ¿verdad? Y dice: yo lo compro. Y cuando lo tuvo en sus manos, aquel joven adulto ya le dijo: barquito, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y yo te he vuelto a comprar. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Él nos hizo, gloria sea al Señor, y Él nos volvió a comprar con la sangre preciosa del Cordero inmolado, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.